Apenas despuntaba el día, y mis problemas ya rondaban mi mente. Mis pensamientos se acumulaban en mi mente, sin dejarme encontrar paz, cada uno más abrumador que el anterior. Estaba consciente de que pronto me tocaría afrontar una entrevista laboral de suma importancia. Había dedicado tiempo a elegir con cuidado mi vestimenta para la entrevista, buscando una opción que me brindara confianza y comodidad. No se trataba únicamente de vanidad, sino que era mi protección, la manera en que me sentía poderoso en un entorno que parecía empeñado en derribarme. La prenda se adaptaba perfectamente a mi silueta, resaltando mis atributos naturales. Elegí una blusa con un diseño elegante y profesional, adecuada para la ocasión. Con un elegante peinado de ondas suaves, mi cabello estaba adornado con una discreta diadema que mantenía mis mechones en su lugar, a la vez que unos zapatos de tacón negro realzaban mi altura y mi seguridad personal. Justo cuando me disponía a marcharme, el dueño de la casa se detuvo frente a mí con una sonrisa que no reflejaba sinceridad en sus ojos. Intentó convencerme con una actitud persuasiva, pero me mantuve firme en mi decisión. Observa, además de evitar futuros inconvenientes con el alquiler, también te vas a dar un capricho. Además, en estos momentos ese hombre que era tu esposo debe estar riendo y disfrutando con su nueva pareja. Observé cómo me miraba fijamente, lo cual me generó incomodidad. Sin embargo, opté por no prestarle atención y continuar con mis asuntos. En aquel instante, pude sentir claramente la repugnancia, aunque decidí callar mis emociones, tal como había hecho con numerosas situaciones en los meses previos. Expresó que le parecía poco atractivo, como si estuviera buscando una reacción a sus palabras desafiantes. Justo cuando iba a contestar, se escucharon pasos en las escaleras. Al ver a mi suegro acercarse, mi corazón comenzó a latir más rápido. Siempre me había impresionado su imponente presencia. Su forma de mirar transmitía una combinación de entendimiento y dominio que generaba en mí una sensación de vulnerabilidad y protección simultáneamente. Con su tono característico, saludó al comenzar el día, aunque en su mirada se podía percibir una interrogante. ¿Sucede algo? Mirando hacia el dueño de la casa, expresó: «El señor se está retirando». El dueño de la vivienda, percibiendo la atmósfera cargada, simplemente expresó: «Está bien, solo le queda una semana. En caso de no poder pagar el alquiler, me veré en la necesidad de pedirle que desocupe la vivienda junto a su hijo». Con una mirada que me hizo sentir incómoda, se retiró, dejando un aire de tensión en el ambiente. Acercándose a mí, mi suegro sostenía un ramo de flores con su brazo izquierdo. Con una voz más suave de lo previsto, preguntó si podían conversar un instante. Después de lo que pasó antes, contesté de forma agitada: «Quisiera, pero estoy apurada. Debo salir de inmediato porque tengo una entrevista laboral». Aunque asintió, no mostraba intención de cambiar de tema. «Comprendo», expresó, «pero ¿por qué no permites que te brinde mi ayuda? Comprendo que estás pasando por un mal momento y deseo apoyar a mi nieto para evitar que sufra. Tengo los recursos necesarios para ayudarlos». Sus palabras me provocaron una sensación de opresión en el pecho. En su tono de voz se percibía una auténtica inquietud, junto con un misterio que le resultaba imposible desentrañar por completo. Inicié la conversación con un ligero temblor en mi voz. ¿Entiendes lo que está sucediendo? No deseo tener ninguna relación con la familia de ese individuo que me dejó plantada. Prefiero no tener relación alguna con ustedes. Tendré la capacidad de resolverlo por mí misma. No obstante, las emociones que había contenido por mucho tiempo finalmente salieron a flote, y me vi incapaz de contener las lágrimas. Sorprendido, el padre de mi pareja colocó el ramo de flores en una mesita cercana y luego me abrazó sin vacilar. Su abrazo era sólido, casi reconfortante,
y por un momento percibí cómo la carga del universo se esfumaba. Con calma, murmuró con su voz suave llegando a mis oídos como un remedio. Comprendo que lo que has experimentado no ha sido sencillo para ti. No te distancies de aquellos que te apreciamos y anhelamos tu bienestar. A pesar de que mi hijo fue quien te lastimó, no implica que esté de acuerdo con sus acciones. Justo en ese instante, apareció mi hermana en la habitación, rompiendo la tranquilidad del momento. Inquirió sobre el momento preciso para alimentar al bebé, sin percatarse del ambiente cargado que se respiraba. Contesté tratando de mantener la calma, mencionando que el hombre es el abuelo del pequeño y que trajo un obsequio para él. Coloca las flores en un sitio apropiado para que no se marchiten rápidamente. Al percatarse de mi prisa, mi suegro comentó que era hora de marcharse. Extrajo un cheque de su bolsillo y lo puso encima de la mesa. Si estás apurado como indicas, puedo guiarte hacia tu destino. Mientras seguía resistiéndome, contestaba: No creo. Por el momento me retiraré sin compañía, pero agradezco mucho. Las flores lucen hermosas, y en cuanto al pago, le aseguro que saldaré la deuda por completo. Sin pronunciar más palabras, solo asintió y se despidió, dejándome a solas con mis reflexiones y el eco de sus expresiones, las cuales continuarían resonando en mi cabeza, incluso después de su partida. Mi suegro continuó apareciendo para brindarle su apoyo, lo que me hizo sentir más cómodo en su presencia. Comencé a pensar de manera distinta debido a su personalidad. Con el paso de los días, comencé a valorar aún más el respaldo y la compañía que me brindaba, experimentando una sensación de calma en su cercanía. Así que comencé a valorar más su compañía, especialmente por el cariño que mostraba hacia su nieto. Se convirtió en algo que había florecido dentro de mí, hasta el punto de que comencé a ocuparme de lucir elegante para él. Era consciente de que él, al igual que cualquier persona, posee un corazón y emociones. Una mañana, recibí una llamada de mi suegro, quien expresó su deseo de festejar el cumpleaños de su nieto en un sitio especial que había elegido para nosotros. Me comunicó que pasaría por aquí mañana temprano y luego cortó la llamada. Antes de la reunión, mi interior se vio envuelto en un remolino de sentimientos. Desde que recibí la llamada de mi suegro con la invitación para la fiesta de cumpleaños de mi hijo, no he dejado de visualizar cómo transcurrirá la jornada siguiente. Por primera vez, su voz, al invitarme cortésmente, provocó en mí una intensa ansiedad que no podía dominar. A pesar de conocerme a la perfección, me sorprendía constantemente examinando y rechazando vestidos uno tras otro, en busca ansiosa de la prenda que pudiera llamar su interés. Decidí vestir de manera sofisticada pero discreta, buscando mostrar quién soy sin destacar en exceso. La blusa era de una tela ligera y sofisticada, combinada con una chaqueta corta que realzaba mi figura, combinada con una chaqueta corta que resaltaba mi silueta. Opté por recoger mi melena en un elegante moño alto, permitiendo que algunos mechones cayeran delicadamente sobre mi rostro. Buscaba transmitir un aire de refinamiento en mi imagen, junto con una sensualidad sutil pero palpable. Al amanecer, experimenté un alivio al dejar atrás la incertidumbre que había sentido durante la espera. Sin embargo, al oír el claxon de su vehículo, una sensación de nerviosismo se apoderó de mi pecho. Sosteniendo al pequeño en mis brazos, descendí las escaleras y me encaminaba hacia el coche. Los rayos del sol matutino brillaban sobre el automóvil, como si cada detalle estuviera destinado a resaltar la singular relevancia de esa jornada. Al abrir la puerta trasera, coloqué a mi hijo en su silla y percibí su mirada fija en mí, como una leve presión en la nuca. Al sentarme en el asiento del copiloto, de inmediato percibí la modificación en su semblante. Los ojos, que solían mostrar la calma propia de alguien de su edad, se enturbiaron brevemente al examinarme de arriba abajo. Al contemplar los resultados de mi trabajo,
experimenté una combinación de alegría y timidez. Decidí que sin duda alguna estaba avanzando por el camino correcto. Con su camisa a cuadros y sus vaqueros, mi suegro desprendía una energía que le daba un aspecto juvenil. Bajo la luz tenue del sol que se filtraba a través del parabrisas, su rostro adquiría un brillo especial. Sin embargo, no pude dejar de percibir un sutil rubor en sus mejillas en el momento en que nuestras miradas se cruzaron fugazmente. Sin pronunciar ni una sola palabra, encendió el vehículo y nos dirigimos hacia el lugar que había seleccionado como nuestro destino. Durante el recorrido, reinaba un silencio agradable interrumpido únicamente por el suave susurro de la radio. Me encontraba en un dilema al intentar encontrar las palabras adecuadas para superar la distancia que se había creado entre nosotros. Resultaba curioso que ese distanciamiento no transmitiera frialdad, sino más bien una sensación cálida, cargada de una energía eléctrica que aumentaba a medida que avanzábamos en el trayecto. Al final, me animé a preguntar si ese sitio es el que más le gusta, tratando de ocultar mi gran curiosidad. Una sonrisa se dibujó en su rostro, aunque su mirada reflejaba una combinación de melancolía y resolución. Con un tono suave y un deje melancólico, contestó: «Es un lugar precioso. Rara vez vengo por aquí». Seguí preguntando, queriendo explorar más sobre las personas con las que había venido anteriormente. Después de un breve silencio, contestó: «Solía venir con mi esposa, pero me hizo jurar que si alguno de los dos faltaba, el otro no regresaría sin haber encontrado a alguien especial para compartirlo». Las palabras que pronunció me impactaron como si fuera una revelación. De repente, el propósito de la invitación tomó una nueva connotación. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. ¿Nos dirigía hacia un destino de gran relevancia para él debido a que nos valoraba de manera especial? Quizás detrás de su invitación se ocultaba algo más, algo que mi corazón temía aceptar, pero que mi alma deseaba fervientemente. Entonces, estamos considerados como algo especial para ti, ¿cierto? Al formular la pregunta, mi voz tembló ligeramente y no pude evitarlo. Además de eso, contestó de inmediato, expresando sus sentimientos con una emoción que apenas podía controlar. Mi nieto y tú son ahora lo más importante para mí. No sé cómo sería mi vida sin ustedes, ya que ahora siento que no puedo vivir sin su presencia. El nudo que se creaba en su garganta, evidenciado por la rigidez en su cuello, me hizo tomar conciencia de algo que había estado rechazando. Compartía esa misma sensación. A lo largo del camino, me di cuenta de que nuestra relación había cambiado y me sentía más cómoda en su presencia. Sin embargo, le resultaba complicado comunicar sus sentimientos y no lograba comprender lo que experimentaba. Volteé un poco para observarlo, cuando de repente, el vehículo se detuvo justo enfrente del restaurante. Nos encontrábamos en ese sitio exacto al que él nos guiaba, en un lugar que en ese momento comprendía como especialmente significativo para él. Noté que la hora de la verdad se aproximaba, que la trama que experimentaba se volvía cada vez más intricada, más arriesgada, pero también más inexorable. Descendimos del vehículo en completo silencio, y a medida que lo acompañaba hacia el interior del restaurante, percibí cómo mis emociones parecían impregnar el entorno que nos envolvía. En el juego del destino, ambos éramos simples peones, sin saber quién controlaba verdaderamente el tablero. Todo parecía estar predestinado, pero la incertidumbre persistía en mi mente. La luz en el restaurante era suave, apenas iluminaba el lugar y acariciaba las paredes de colores cálidos, generando una atmósfera íntima. Las mesas lucían manteles blancos perfectos y estaban decoradas con velas encendidas que crepitaban suavemente. El susurro de las pláticas en las mesas a nuestro alrededor apenas se percibía, creando un ambiente casi invisible, como si estuviéramos aislados en nuestra propia burbuja, mi suegro y yo.
El chico que nos estaba atendiendo se aproximó con una sonrisa experta y consultó sobre nuestra elección de platos. El padre de mi pareja, con gesto reflexivo, contestó sin dirigir la mirada al menú, al tiempo que acordamos: optaré por un café. Es fundamental mantener la concentración durante esta charla. La alusión a la valentía despertó mi interés y también mi inquietud. Experimenté una sensación de opresión en el vientre, una combinación de expectativa y temor. ¿Cuál era la razón por la que mi suegro tuvo que armarse de coraje para hablarme? Mientras escuchaba atentamente, yo seguía concentrado en la carta, aunque las palabras parecían moverse caóticamente frente a mí. Mi cabeza estaba completamente concentrada tratando de entender qué pensamientos podrían estar cruzando su mente. Mientras reflexionaba, me decía una y otra vez que si no era como lo imaginaba, debía aferrarme a esa idea para no perder el contacto con la realidad. ¿Y si estoy interpretando todo esto de manera incorrecta? Puede que no sea algo importante. Sin embargo, mi corazón latía rápidamente en desacuerdo. Sentía en lo más profundo de mí que algo trascendental estaba por ocurrir. En ese momento, experimenté el calor de su mano sobre las mías. De repente, mi corazón se agitó y alcé la mirada para toparme con su mirada. Su mirada era penetrante, con una intensidad desconocida hasta entonces en su expresión. No obstante, sus palabras me dejaron totalmente desorientado. Evita fijar la mirada en mí de esa manera, ya que logras desarmarme por completo. Mostraba escasamente esa vulnerabilidad. Su voz tembló levemente. Tus ojos son tan hermosos y tu mirada tan tierna que me haces derretirme cuando te miro. Deseo comunicarte algo, pero independientemente de tus elecciones o percepciones, anhelo que te mantengas cerca de mí. Siento que he vuelto a enamorarme y ya no puedo seguir guardando este sentimiento, pues me consume el amor. Expresó su deseo de compartir su vida conmigo de manera sincera, revelando así la intensidad de sus sentimientos. El universo parecía congelarse. Su revelación era algo que, en el fondo, había anhelado, pero al escuchar sus palabras en el ambiente, me invadió una sensación de abrumadora. Era complicado expresarme con precisión debido al cúmulo de sentimientos que me embargaba. Era consciente de que sus emociones coincidían con las mías, pero me resultaba complicado expresarlo y asumir las consecuencias que ello conllevaba. No estaba segura de cómo afrontarlo. Al intentar articular una respuesta, un sonido interrumpió la atmósfera que nos envolvía. Una voz familiar irrumpió en el instante como un rayo inesperado. Una voz fría y amenazante preguntó a mi suegro qué tipo de padre era él. Al voltear, me topé con la mirada llena de ira de mi antiguo esposo, aquel individuo que me había dejado sin siquiera mirar hacia atrás. «Resulta increíble que hayas llevado a cabo semejante acción», expresó con un gesto de enojo e incredulidad que distorsionaba su rostro. El padre de mi pareja se puso de pie con calma, a pesar de que su tono de voz denotaba cierta tensión. «Ya no tienes ninguna relación con ella». Con determinación, le comunicó que ella ya no formaba parte de su vida desde hace bastante tiempo. Sin embargo, su exesposo no se amilanó. «Si disfrutas del arte, este es el sitio indicado para ti», expresó con un desdén que me afectó profundamente. La rabia que había permanecido oculta en mi interior finalmente estalló. De manera instintiva, me puse de pie y con toda la rabia que sentía en ese momento, le propiné una bofetada en la cara con toda la fuerza que tenía. Le pedí que no se refiriera a mí de manera despectiva, como si fuera un simple objeto, mientras sentía el dolor en mi mano tras el golpe. «Si hay una persona de la que debemos mencionar, eres tú, quien no demostró la madurez necesaria para afrontar sus compromisos. Además, permíteme añadir que tu padre posee una masculinidad superior a la nuestra, y a él le brindaré todo lo que una vez te ofrecí a ti».
Tras ese momento, un profundo silencio llenó la habitación y no había palabras que pudieran expresar lo que se sentía. Resultaba imposible permanecer y gozar de lo que tenía el potencial de convertirse en una tarde ideal. Al volver a casa, se percibía una atmósfera cargada en el automóvil, repleta de silencios incómodos. Con un semblante melancólico, mi suegro interrumpió la quietud con sus palabras. Lamento mucho lo sucedido. Me encuentro muy afligido por lo ocurrido. Prefirió marcharse antes de entablar una conversación. Así tendrías espacio para reflexionar, expresando su resignación en cada palabra. Le cuestioné si deseaba marcharse, mientras notaba cómo la angustia se apoderaba de mi corazón, frente a la posibilidad de que se fuera. Suave fue su respuesta al decir que prefiere quedarse, aunque tampoco desea incomodar en tu día a día. Le confirmé que no lo era, mientras me acercaba a su lado y tomaba su mano. En ese instante, algo dentro de mí urgía retenerlo a mi lado, resistir a que esta inesperada vuelta del destino nos distanciara. Lo atraje suavemente hacia mí, y sin decir nada más, nuestros labios se unieron en un beso lleno de todas las emociones que habíamos contenido. El beso fue intenso y apasionado, como si los dos buscáramos llenar el vacío causado por las heridas del pasado. Me encontraba allí, lista y de forma voluntaria para ti. Te dije en voz baja, y mis palabras representaban un compromiso que marcaba el inicio de una nueva etapa. Nos dejamos llevar por la situación, por el anhelo y el afecto que habían permanecido ocultos, aguardando el momento oportuno para manifestarse. Y esa noche sucedió lo inevitable. El ayer ha quedado en el olvido, mientras que la hora nos ha abrazado con una intensidad que no logramos contrarrestar. En este momento, lo único que me preocupa es cómo responder cuando mi hijo me cuestione acerca de su papá y su abuelo. Quiero expresarte mi agradecimiento por escuchar atentamente mis historias y por dedicarme tu tiempo. Antes de despedirme, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y pulses el botón de me gusta si disfrutaste del contenido. Recibe un cariñoso abrazo de parte de tu buena amiga Lucy. ¡Hasta pronto!